Muy buenas, estimados alumnos. Sean bienvenidos una vez más a la sesión número 10 del curso de Introducción al Evangelismo. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy interesante, la interrelación entre el evangelismo y el discipulado. Para poder considerar estos dos puntos tan importantes, tenemos que repasar simplemente o recordar un poco de lo que ya habíamos hablado anteriormente, cuando veíamos que en muchas iglesias se ha malentendido el concepto de evangelismo, no considerándolo como la presentación del Evangelio de Jesucristo a las personas, sino más bien como una mera invitación a asistir a la iglesia. De la misma forma, el discipulado ha sido malentendido, y para ello tenemos que explicar que en la gran mayoría de las congregaciones el discipulado se lleva usando algún material propio o de algún ministerio que enseña a los nuevos creyentes las verdades básicas de la fe cristiana, y eso está bien, pero muchas veces el discipulado solamente consiste o se reduce a una mera reunión donde se exponen estos temas y listo, ese es todo el discipulado. Y vamos a ver hoy que el discipulado es mucho más que eso. El discipulado es una labor por medio de la cual un creyente que tiene un poco más de madurez espiritual acompaña a un nuevo creyente, no solamente enseñándole las doctrinas básicas de la fe cristiana, sino cómo puede aplicarlas a su vida, cómo puede utilizar o echar mano de las disciplinas espirituales para poder crecer espiritualmente, enseñándole y orientándole en los primeros pasos de su vida cristiana. Eso demanda una labor mucho más exhaustiva que simplemente dar una clase, y eso es justamente una de las grandes razones por las cuales tal vez estamos fallando o no tenemos tanto impacto como iglesia, porque muchas de las personas que asisten a nuestra iglesia son básicamente asistentes y no tanto discípulos, personas que han entendido no solamente lo que consiste la fe cristiana, sino también cuáles son sus responsabilidades como discípulos del Señor. Y para ello queremos considerar esta frase que va a ser muy importante en lo que resta de este curso, y la vamos a repetir varias veces. Como creyentes tenemos que, evangelizar para ser discípulos y discipular a esos discípulos, aunque valga la redundancia, discipularles para hacer evangelistas. La idea es, ganamos personas para Cristo, las entrenamos, las capacitamos, las discipulamos, les acompañamos y les ayudamos a ellos ahora llevar adelante el llamado de cumplir la gran comisión. Esto implica varias cosas, y para ello vamos a considerar algunos textos de la palabra del Señor que nos ayuden a poder ir armando el cuadro de lo que estamos queriendo explicar en esta sesión. En primer lugar, Mateo capítulo 5 del verso 13 al 16, Jesucristo nos enseña que los creyentes somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, y nuestra posición o nuestra actitud para con el mundo debe ser una actitud visible, por medio de la cual estamos anunciando el Evangelio, por medio de la cual también estamos evidenciando esa salvación en nuestras buenas obras. Y la idea es que la iglesia debe ser relevante, debe ser trascendente, y eso implica ser intencionales al momento de evangelizar, al momento de discipular, y no pensar que simplemente somos un grupo de personas que nos recluimos en un templo a poder tener comunión una vez a la semana, 2 veces a la semana y listo, ya hemos hecho iglesia. Pero realmente la perspectiva que tiene Jesús de la iglesia y su impacto en la sociedad es muy diferente a lo que muchas veces nosotros hemos entendido. Más bien estamos hablando de un impacto realmente trascendente, de un impacto poderoso, porque también nos dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 1 verso 8 que tenemos el auxilio, el empoderamiento del Espíritu Santo para poder ser testigos del Señor en todos los ámbitos en los cuales Él nos ha llamado a cumplir la gran comisión, en el ámbito local, en el ámbito regional, en el ámbito nacional y por último también en el ámbito global. Entonces, la labor de evangelismo y también la labor de discipulado es una labor que tiene que hacerse de manera intencional, con un fin trascendente de impacto a la sociedad, que tiene un soporte espiritual, porque el Espíritu de Dios nos ayuda, nos empodera, nos inspira, nos guía para poder hacer esa labor, y también tiene un componente de legado,
de un legado, de dejar la posta a otras personas también. Tiene que ser sostenible en el tiempo. Esa es la idea. Mateo capítulo 9, verso 36, el Señor Jesucristo vio las multitudes, tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas que no tienen pastor. Y su primera respuesta fue decir a sus discípulos que oren para que el Señor levante más hombres, más obreros, que vayan a pastorear justamente esas personas. Y si tú puedes leer la continuación de este verso que acabamos de leer ahorita, vas a ver que una de las siguientes cosas que hace el Señor Jesús es pasar la noche en oración y escoger a 12 de entre sus discípulos, a quienes serían llamados apóstoles, quienes él iba a enviar como columnas de la iglesia naciente y como pastores, para pastorear, para guiar, para direccionar a estas personas que se encontraban sin un liderazgo, sin una orientación. Entonces la labor de evangelismo y de discipulado también implica esta labor. No solamente estamos orientando a las personas y trayendo luz sobre sus vidas al predicarles el evangelio y ser instrumentos de Dios para traerlos de las tinieblas a la luz de Cristo, sino también ahora, ya siendo creyentes o nuevos creyentes, tenemos la labor de pastorearles, de enseñarles, de dirigirles, de poder orientarles a cómo vivir ahora la vida bajo la óptica del reino de Dios. Y esto tiene que ocuparnos toda nuestra vida. Realmente la labor de evangelismo y de discipulado tiene que motivarnos verdaderamente, apasionarnos. Y acá hay una frase que seguramente nos va a motivar mucho. Dice: Jesús es demasiado grande, demasiado bueno, demasiado transformador de vida para que nosotros no estemos ardiendo por dejárselo saber a otros. Esta es la motivación que nosotros como creyentes debemos de tener al momento de predicar el evangelio. Un texto más. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 5, verso 18, que somos ministros de la reconciliación, somos embajadores de Cristo, rogando a los hombres, y como si Dios rogase por medio de nosotros, rogando a los hombres que se reconcilien con Dios, que se reconcilien con Cristo. Entonces esto también nos habla de la urgencia de la labor del evangelismo y del discipulado. Hermanos, el mundo nos lleva mucha ventaja en cuanto a cantidad de personas, en cuanto a muchas cosas que el mundo ofrece para distraer a la gente. En la iglesia del Señor tenemos que tener un sentido de urgencia, y esa es una de las razones por las cuales enseñamos este curso, para poder animar y motivar y capacitar a los obreros y futuros obreros del Señor para poder llevar esta palabra de evangelismo a otras personas. Entonces tiene que haber un sentido de urgencia, tiene que haber una prioridad al momento de hacer esto. Y para poder entender esto y poder aplicarlo y utilizarlo en nuestros ministerios, tenemos que recordar ir hilando, ¿verdad?, los conceptos que hemos ido hablando en las sesiones anteriores. Recordemos que una de las cosas que tenemos que hacer siempre es predicar el evangelio. Invitar a la iglesia a una persona está bien, pero eso no es predicar el evangelio. Predicar el evangelio es hablar y proclamar lo que Cristo hizo por nosotros. Y para eso tenemos que empezar hablando del hombre, de la condición del hombre, de la condición pecadora y perdida del hombre, y poderle mostrar por medio de la palabra de Dios que estamos perdidos. Recuerda que la ley es la que nos hace ver que estamos condenados, ¿no? Y si pudiéramos solamente recordar los 10 mandamientos, pudiéramos decir que el hombre no puede cumplir ninguno de estos, ¿verdad? Todos los mandamientos que están ahí establecidos por la palabra del Señor y sus implicaciones y subdivisiones simplemente nos hacen notar de que no podemos cumplirlos, de que no podemos hacerlo. Ya Jesucristo lo mencionó en el Sermón del Monte: no es necesario matar, simplemente con que yo pueda odiar a una persona, pueda guardar rencor en mi corazón, ya he asesinado en mi corazón. Entonces estamos hablando de un estándar moral tan alto que el hombre no puede cumplir, y esa es un poco la idea. Entonces usamos la ley para poder hablarle a las personas de su incapacidad de cumplirla y de su condición pecadora. Tal vez esta pantalla aquí presente te pueda ayudar un poquito a poder aplicar este concepto de la ley en tu actividad evangelística. Si nos encontramos con una persona que dice no necesitar de Cristo y que realmente es una buena persona y no tiene necesidad de nada, entonces muy probablemente vamos a hablarle de la ley.
Vamos a hacerle preguntas, como por ejemplo, ¿te consideras una buena persona? Esa persona tal vez diga, bueno, sí, sí me considero una buena persona, ok. Entonces, ¿crees que has guardado los 10 mandamientos? Esta persona tal vez te diga, sí, 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 creo que sí lo he hecho. Entonces, eso significa que nunca has mentido, nunca has asesinado, nunca has codiciado a una mujer que no sea tu esposa. Entonces, probablemente esa persona te dirá, bueno, lo habré hecho alguna vez. Entonces podemos mencionarle Santiago capítulo 2 verso 10, que nos dice de que basta que hayamos quebrantado uno de los mandamientos del Señor, ya somos culpables de todo. Entonces la pregunta siguiente sería, ya habiendo quebrantado uno y siendo considerado culpable de todos, entonces soy culpable o inocente en el día del juicio, ¿verdad? Y hablándole a esta persona de ello, entonces tenemos que procurar que entienda que es culpable. Si la persona al inicio nomás de nuestra exposición reconoce su necesidad de Cristo, reconoce que es pecador y que necesita del Señor, entonces simplemente le mostramos la gracia de Dios, el favor y lo que Cristo hizo por ella, y le hablamos del sacrificio de Jesús y el perdón que está disponible para esta persona. Entonces hay dos maneras de acercarnos a las personas: uno, mostrándoles la ley cuando son soberbios y orgullosas y no quieren reconocer su necesidad, y mostrándoles la gracia de Dios si es que realmente sí reconocen una necesidad de Dios. El punto es, hermanos, al final, como vuelvo a repetir una vez más, siendo muchos los métodos y las tácticas y las estrategias del evangelismo, al final siempre estemos ocupados en anunciar las buenas nuevas de Jesús, hasta que todos oigan por lo menos una vez que solo en Jesús hay salvación, de una manera clara, de una manera sistemática y de una manera cristocéntrica, ¿verdad? Porque no toda la labor evangelística que se realiza es bíblica y es adecuada. Ya hemos visto las razones por las cuales esto es así. Ahora, ¿cómo engrana? ¿Cómo encaja la labor del evangelismo con la labor del discipulado? Bueno, acá hay un pequeño diagrama que tal vez nos puede ayudar un poquito a entender cómo funciona esto. Y recuerda que habíamos hablado acerca de evangelizar para ser discípulos y discipular para ser evangelistas. Y esto es un ciclo, ¿verdad? Un ciclo en el cual tratamos de cumplir la gran comisión. Y empezamos diciendo, empezamos evangelizando personas, y si el Señor nos da en su gracia y en su misericordia que podamos tener convertidos, entonces les discipulamos, comenzamos a darle seguimiento, comenzamos a visitarlos, a desarrollar una relación de amistad, enseñándoles la palabra de Dios, enseñándoles cómo resolver los problemas de la vida diaria usando la palabra, animándoles a congregar, animándoles a servir. Y una vez que esas personas empiezan a crecer y empiezan a madurar espiritualmente, entonces empezamos ya a capacitarles para el ministerio. Una vez que estas personas ya están usando sus dones espirituales, los han descubierto, ya conocen y saben de estas cosas, entonces empezamos a capacitarles en temas de liderazgo, en temas de servicio al Señor, para poder formar obreros que tengan como objetivo ganar más convertidos, ¿no? Y para eso les enviamos a células, les enviamos a nuevas iglesias, les enviamos como misioneros, y el ciclo continúa. Esa es la labor a grandes rasgos. Vamos a luego a ir detallándolo un poco más y ver cómo engrana entonces la labor del evangelismo, del discipulado, de las misiones, de la plantación de iglesias, pero a su debido momento lo haremos. Pero por ahora baste con ver este esquema y entender que el evangelismo y el discipulado van de la mano. El evangelismo es la labor inicial, y la labor siguiente necesaria es la del discipulado, que al final va a producir personas que igual van a evangelizar. Esa es la idea. Y eso estaba claro en la iglesia del primer siglo. Una de las cosas que se le dijo a Pablo era: levántate, ¿verdad? Y bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Y ahí vemos a un Saulo de Tarso, recién un nuevo creyente, recibiendo la orientación y recibiendo la dirección de un creyente que tenía mayor recorrido espiritual como Ananías. Y Pablo también recibió el beneficio de ser guiado y de ser empoderado por Bernabé en su debido momento, y Pablo también hizo lo mismo al final con Timoteo, con Tito y con otros creyentes más. Entonces Pablo entendió cómo funciona esta mecánica, esta dinámica de poder ganar personas, entrenarles y enviarles, porque él también lo vivió y él también lo hizo así con otras personas. Entonces esa es la idea. Ahora,
Siempre tenemos que tener en cuenta, hermanos, que la meta del discipulado no solamente es enseñar un manual de discipulado y ya está. No solamente es conseguir que una persona asista a la iglesia y sea regular en su asistencia a la iglesia. La meta real del discipulado es una labor que nunca va a acabar, hermano. Si bien es cierto, nosotros tendremos un tiempo con esas personas a las cuales les vamos a acompañar y después les dejaremos ya para que ellos puedan volar con sus propias alas, realmente la labor del discipulado es una labor que nunca va a terminar y siempre vamos a mantener una relación con nuestros discípulos de amistad, de respeto, de consejo, de asesoría, de mentoreo, porque es lo que el Señor siempre hace con nosotros. Él siempre está discipulándonos, siempre está santificándonos cada día en nuestras vidas y necesitamos siempre, no podemos vivir desconectados de la iglesia y tampoco no podemos vivir desconectados de personas. Uno, maduras en la fe que nos puedan ayudar y dos, personas a quienes nosotros también estemos ayudando en el camino de la vida cristiana. Acá hay un pensamiento que quisiera compartir con ustedes que es muy interesante. Dice: Jesús es la clave para todo lo demás. Él es el pan de vida, Él es la luz del mundo, el buen pastor, la vid, la puerta, el camino, la verdad, la vida, el modelo a seguir. La vida ideal se enfoca en Jesús. No es solo confiar en Él, sino también seguirlo verdaderamente. Enfocarse en Él es vivir una vida plena, es llegar a ser más y más semejantes a Él en el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios. La meta es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. La palabra para esto es discipulado. Entonces, discipulado engloba toda la dinámica de poder crecer conforme a la imagen del Hijo de Dios bajo el auxilio, bajo el poder del Espíritu Santo, bajo hermanos que nos están guiando, que nos están enseñando, que nos están capacitando, bajo el uso de nuestros dones espirituales, bajo el ejercicio de nuestras disciplinas espirituales en el contexto de la iglesia local, con la meta de llegar a ser como Jesús aquí en la tierra. Entonces eso es discipulado. Y ves, es una palabra muy grande, es una palabra muy amplia y es mucho más grande que simplemente enseñar unas cuantas clases en un salón de iglesia una vez a la semana. El discipulado es mucho más importante que eso. Es una relación por medio de la cual ayudamos a las personas a poder crecer espiritualmente a la imagen de Cristo. Mira lo que hizo el Señor Jesús. Marcos capítulo 3, verso 14. Dice: estableció a 12 de sus discípulos para que estuvieran con Él, para instruirlos y para enviarlos a predicar. Esa es la idea. Entonces, antes de enviarlos a predicar, Jesús los llamó para que estén con Él, para que convivan con Él, para que tengan tiempo con Él, para que desarrollen una relación. Entonces Jesús discipuló a estas personas. No solo les llamó, no solo les dijo sígueme, sino que les discipuló. Estuvo con ellos, enseñándoles, viviendo con ellos, comiendo con ellos, riendo con ellos, enseñando con ellos, viéndole. Ellos podían ver cómo Él enseñaba, cómo predicaba, cómo oraba, y eso definitivamente era una enseñanza muy rica, muy valiosa para sus vidas. Mateo capítulo 4, verso 19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y esa frase, venid en pos de mí, es vengan como mis discípulos, acéptenme como amo y maestro de ustedes y caminen la misma senda de la vida que yo caminé. Entonces el significado subyacente detrás de esa frase, venid en pos de mí. O cuando Jesús también le dijo sígueme, esa era la idea, no, sígueme, ahora sé tu discípulo mío, ve detrás de mí, sígueme y haz todo lo que yo hago para que llegues a ser como yo. Otro texto de la palabra del Señor, 2 de Timoteo capítulo 2, 1 y 2, y este tal vez es el verso más importante con respecto a discipulado. Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y ahí está la dinámica, ¿ves? Ahí está la dinámica. Yo recibo lo que yo entiendo, lo que yo aprendo, lo que yo ahora sé, lo transmito, lo transfiero, no solamente como información, sino como vivencia a hombres fieles que son idóneos también para enseñar a otros, y así el mensaje, la antorcha del Evangelio puede seguir pasando de generación en generación a más personas. Hermanos, discipular entonces, a modo de resumen, es guiar a los nuevos convertidos, guiándoles a ser seguidores obedientes de Jesús y pescadores de más hombres para la gloria de Dios. ¿Ves? Ahí engrana nuevamente el discipulado con el evangelismo. No podemos
pensar que hemos discipulado efectivamente a una persona si esa persona solamente se vuelve un asistente de domingo de iglesia, pero no está ganando almas, no está ejercitando sus dones espirituales, no está creciendo espiritualmente. O sea, no hemos hecho un buen discipulado porque esa persona no está caminando conforme a la imagen del Hijo de Dios. Entonces, lo que nosotros hemos recibido, la urgencia, la pasión, la motivación que tenemos para poder llevar a otras personas el Evangelio de Jesús, eso tenemos que transmitir también a otras personas, y eso es la labor del discipulado. Algunos les tomará más tiempo, otros menos. En el camino del discipulado vamos a encontrarnos con muchos obstáculos, no todas las personas son fáciles, no todas las personas tienen los mismos problemas, y justamente por eso es una labor espiritual, y necesitamos tanto del poder del Espíritu de Dios, del poder de la palabra de Dios, de mucha paciencia, de mucho amor, y de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Si el mismo Señor Jesús, de sus 12 discípulos, uno le traicionó, pues ¿qué podemos esperar nosotros también de esta gran labor del evangelismo y el discipulado? A modo de conclusión, hermanos, simplemente para recordar, evangelismo y discipulado entonces van de la mano, están engranados, son complementarios de una misma gran labor. Evangelismo y discipulado son parte de la gran comisión. Evangelismo sin discipulado produce una generación de bebés espirituales que nunca serán testigos eficaces del Señor. Claro, porque les gano para Cristo, pero nunca les enseño qué es lo que Dios quiere de sus vidas. Discipulado sin enfatizar en el señorío de Cristo conduce a una generación de creyentes desobedientes y religiosos. La meta del discipulado es que esas personas sean evangelistas, que ganen almas para Cristo. El discipulado no debería producir asistentes de domingo. Esa no es la labor del discipulado, eso no es el enfoque. Debemos ser intencionales en ganar y preparar a nuestra generación, evangelizándoles, discipulándoles, entrenándoles y volviéndoles a enviar al mundo para que sigan evangelizando, porque hemos recibido la antorcha del Evangelio, hermanos, de otros, nuestros pastores, nuestros padres espirituales, personas que estuvieron antes que nosotros, nos entregaron la antorcha del Evangelio. Ahora nosotros tenemos que pasarla a la siguiente generación. Siempre tenemos que tener en cuenta eso. Siempre tenemos que tener en cuenta eso, hermanos. O sea, por ahí alguien dijo, estamos solo a una generación de la ruina completa de la iglesia. ¿Por qué? Porque si no pasamos la antorcha a la siguiente generación, pues, ¿qué van a recibir los niños? ¿Qué van a recibir los jovencitos que recién están empezando su vida cristiana? Tienen que recibir la pasión, la urgencia de predicar el Evangelio a la siguiente generación, al mundo perdido. Bueno, hermanos, espero que esta introducción al tema de evangelismo y discipulado les haya abierto el apetito espiritual por crecer más en esta gran labor, y que podamos orar al Señor para que nos haga eficaces evangelistas y eficaces discipuladores para la gloria de su nombre. La próxima semana tenemos nuestro paso semanal, y ya debíamos haber leído todo el libro de Hechos de los Apóstoles para presentar un reporte de lectura, un resumen de una sola hoja de todo este hermoso libro de la palabra del Señor. Hermanos, que Dios les bendiga. Sigamos adelante. Ya estamos mucho más allá de la mitad del curso. Estamos acercándonos a los temas más interesantes y a modo de conclusión de todo este curso, así que les animo a que sigamos adelante. Muchas gracias, que Dios les bendiga.